Hola, buenas tardes amigos. Estamos en la hora de la entrevista de las aventuras de la espada. Y hoy nos hemos traído a una persona de la que ya hemos abusado anteriormente, aunque con otro tema. Y lo hemos traído porque cuando alguien aquí repite es porque, bueno, a este que está detrás del micrófono se le ha quedado la boca abierta. Y se me quedó la boca abierta. Lo cierto es que maneja muy bien el tema de la guerra civil española, maneja muy bien el tema del Frente de Madrid y maneja muy bien la zona de Arganda, que no es nada fácil. Y yo dije, bueno, si maneja esto, pues el resto también. Y le invité para que viniese a hablar del Frente de Madrid. Y entonces llega, se sienta enfrente de mí y me dice, oye, que he pensado que esto ya está muy visto y vamos a hablar de algo de lo que no habla nadie. Y lo cierto es que lleva razón, porque libros de la Segunda Guerra Mundial pues hay miles, pero de las cosas que verdaderamente interesan, lo normal es que sean con los dedos de una mano, a veces de dos, pero lo normal es con una. Y bueno, pues se ha comprometido este hombre a hablar de un tema que verdaderamente es importante, muy importante en la historia de España y del que apenas si se habla. Y este hombre al que estoy poniendo tan mal y que está sentado enfrente de mí y se sonríe es Joaquín Serrano. Joaquín, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que conste que yo venía dispuesto a hablar del Frente de Madrid, pero viniendo en el metro me acuerdo, dije, pero si estamos celebrando o vamos a celebrar el 50 aniversario de otro evento que creo que es importante. Entonces dije, bueno, qué mejor ocasión para soltar la primicia. Sí, porque el Frente de Madrid, lo cierto es que está muy visto y últimamente más. Además es una cosa muy curiosa porque hay gente que tiene 20 años que se dedica a hablar de alguien que murió hace 40, cuya parte de la vida más importante fue hace 80, o sea que no eran ellos ni proyecto, y que se permiten todo tipo de lucubraciones sobre lo que pasó hace 80 años. Sí. Mientras que, bueno, no es que yo diga siempre opinando desde la óptica del año 2019. Claro, que no es lo nunca mismo. Poniéndose en situación. Es que ponerse en situación es muy difícil. Lo que hablaba con la persona con la que entrevisté hace un momento, estábamos hablando de romanos y claro, la gente ve la película Gladiator y ve películas similares y se piensa que lo que se ve en la película es la realidad y nada más lejos de la realidad que las películas, ¿no? Y además es que de esto yo solo he visto una película del tema del que vamos a hablar. Ahí va otro recluta, ¿no? Algo así. Sí, es una de José Luis Ozores. Sí, es un recluta del Ejército del Aire, de los paracaidistas del Ejército del Aire. Esa. Y yo creo que es la única película en la que aparece la guerra, el combate. Bueno, me decía el otro día, hablaba yo con un historiador que además se dedica al cine, y decía que lo curioso es que a los americanos, a los británicos, cuando hablas con ellos sobre el cine español, lo que no entienden es por qué en las películas de guerra españolas nunca hay guerra. Porque tú ves una película como La Vaquilla, es un ejemplo cualquiera. ¿Hay algún combate? Y quien dice La Vaquilla dice cualquier otra. El otro día salió pues otra película en la cual se hablaba del Frente de Aragón, de Durruti, etcétera. Y bueno, la película dura prácticamente casi 2 horas, no 2 horas, pero casi. El tiempo en el que hay algo que parece un combate, pues pueden ser 5 o 10 minutos. Algo que parece un combate. No, yo sí recuerdo la fiel infantería. Sí, pero son películas... Película ya hace unos años. Tú me hablas de películas de antes del 78. Sí, de antes del 78, por supuesto. O sea, desde el año 1978 las películas de guerra en España consisten en la trastienda, no la guerra. Sí. No es lógico. Sí. Y bueno, pues la película de la que estamos hablando habla de una guerra de la que la mayoría de los españoles no saben ni qué existía, de la de Sidi Ifni. Sí. ¿Qué es Ibn Sahara? Hace 50 años se retrocedió, se entregó a Marruecos un territorio que era propiedad española, que había sido cedida por el sultán de Marruecos en 1860 tras un conflicto en África y cedido a perpetuidad a España. No entró en el tema del protectorado del año 12, el Tratado de Algeciras, etcétera. No, era un territorio que ya era español.
Lo que ocurría que el documento decía que era el territorio de Santa Cruz de la Mar Pequeña. ¿Dónde estaba ese territorio? Había habido una pesquería y no se sabía exactamente cómo. Hasta que el 6 de abril de 1934 el coronel Capaz desembarca en ese territorio y levanta la bandera republicana. No lo olvidemos entonces. Sí, 1934, sí. 1934 levanta la bandera republicana y desde entonces ese territorio era español. Es curioso que ese territorio sea oficialmente, es decir, un territorio es de alguien cuando clava la bandera. Eso se les ha olvidado a los militares y a los políticos de hoy en día, por desgracia, ¿no? O sea, la escena en la cual esos soldados americanos, después de tomar Iwo Jima, levantan con tanta pasión, tanto ardor y tanto esfuerzo la bandera norteamericana, eso significa haber ganado. Sí. Y eso la gente no lo sabe. No sabe tantas cosas. Bueno, háblanos de Capaz. Bueno, el coronel Capaz se había hecho famoso por las campañas del protectorado, la zona norte del protectorado, es decir, el Rif, la Yebala, Gomara, etcétera. Y en ese momento, pues, con la Mejala de Gomara desembarca y toma posesión el nombre de ese territorio que estaba ahí. Explican los notables del lugar, los Aypamarán, que lo que pretendía el tratado, y lo aceptan, y sin pegar un solo tiro, con la Gomara de la Mejala, que eran tropas marroquíes de la Mejala de Gomara, un tabor de la Mejala de Gomara, toma posesión. Pero curiosamente el territorio pasa a depender de la presidencia del Consejo de Ministros. Sí, y entonces las tropas que se crea un batallón de tiradores de Ifni, un batallón reforzado con su compañía de zapadores, etcétera, etcétera, en base a la Mejala de Gomara, pero ese batallón no está encuadrado en las tropas del ejército español, sino que tienen dependencia de la presidencia del gobierno. Es una situación rara y extraña, ¿no? No, curiosa. Las tropas había tanto en Ifni como en Sáhara había tropas que tenían dependencia de la presidencia del gobierno, fundamentalmente de servicios, compañías de automovilismo y demás. Pero en este caso tiene esa dependencia. Ese batallón posteriormente, el año 36, se incorpora al Ejército Nacional. Un tabor acude a Guinea, luego vuelve a la península, el primero y el tercero se fusionan y se crea un tercer tabor, que es el que se llama de tabor de Ifni Sáhara. Y entonces tanto el primero como el tercero, más 4 tabores más, participan en la campaña. En un momento determinado se les hace dependencia del grupo de tiradores regulares de Tetuán, pero termina la campaña ya constituido como grupo de tiradores de Ifni y dependiendo del Ministerio del Ejército. Bueno, y el problema que surge hace 50 años es debido a la independencia de Marruecos. Exacto. En el año 56, Francia había trasladado al sultán de Marruecos a la isla de Madagascar. No exiliado, o sea, deportado. Lo había deportado a Madagascar por su buena conducta, supongo. Sí, supongo que les haría muchos favores y demás, ¿no? Y entonces la población pues nace el Istiklal después de la Segunda Guerra Mundial, empiezan los conflictos y demás, y al final tiene que ceder y volver el sultán, apoyado fundamentalmente también por España. España apoyaba al sultán en esos momentos, pero de la noche a la mañana Francia decide dar la independencia a Marruecos. Ya, pero si Ifni no era marroquí. No, pero estaba rodeado de territorio marroquí. Sí, entonces en principio no hay ningún problema, pero sí, claro, era una zona, la zona sur de Marruecos era una zona un poco dejada de la mano de Dios. Entonces tanto Ifni como, o sea, así como con la independencia de Marruecos las tropas de las Mejalas se habían integrado en el ejército de las fuerzas reales marroquíes, el sur estaba un poco dejado de la mano de Dios. Y entonces en la ciudad de Eglimín, hoy entonces era Gulimín, se monta la base de las bandas armadas de liberación. El Istiklal no solo reclamaba Ifni, Sáhara, Mauritania y yo creo que hasta el Senegal. El Gran Marruecos. Y entonces esas bandas empiezan a armarse. Sí. Y entonces son de ideología totalmente izquierdista, y entonces se empiezan a armar. Pero oficialmente tanto los que entran a Ifni, que circulan por Ifni, y las que entran en el Sáhara,
en camellos, se desplazan hacia el sur. Según ellos, iban a combatir contra el colonializador francés, con la potencia colonizadora francesa, tanto en Argelia como en Mauritania. Efectivamente, pues se les tenía controlados por la policía indígena, el grupo de policía indígena, los 3 grupos que había tanto en Ifni y en Sáhara, pero en un momento determinado pues ya empiezan a dar problemas. Entonces ya en el año 57 asesinan a varios tiradores. Uno de ellos, un Sidi Mohamed Ben Abdellah Susi, que era capitán de tiradores de Ifni, hombre de mucho prestigio en Sidi, y algún cabo español, policías indígenas, etcétera, etcétera. Entonces ya pues se empiezan a tomar medidas contra ellos. El 13 de agosto tirotean a una patrulla de la 7ª compañía de la segunda bandera paracaidista, que se empiezan a enviar refuerzos. Entonces se envía la segunda bandera, en una posición se les tirotea. Entonces, como operación de castigo, se manda un Casa 2111, el avión español basado en el Heinkel 111 alemán, para que bombardee. Pero se va haciendo la autorización del bombardeo, lo tienen que dar. Entonces, aunque estuvieran armadas las bombas y demás, no se puede bombardear sin una autorización final. Entonces, la autorización final no se da. Entonces, probablemente ese avión fue tiroteado. Entonces, al regresar al aeródromo de Sidi Ifni, se estrelló en el mar. Hasta el día de hoy no se han recuperado los restos. Es decir, ahí muere ya el capitán Antón Ordóñez, murió el alférez de complemento de la milicia aérea universitaria Antonio Sánchez Barranco, 2 sargentos, y el observador, que era el delegado gubernativo, el comandante Álvarez Chas, que era un héroe de la Guerra Civil Española. O sea que antes ya de eso ya el 12 de agosto del 57, que oficialmente es la fecha que será como comienzo de la campaña de Ifni Sáhara. Y después de ese momento, ¿qué es lo que sucede? Esas bandas armadas procomunistas, sospecho que financiadas directamente por la Unión Soviética o algunas láteres de la Unión Soviética, ¿se lanzan a una campaña continua o son ataques muy concretos? Gurimín había también, aparte del Ifni y Sáhara, había una zona sur del Protectorado de Marruecos, en la zona de Cabo Jubí, que es basada en el limitado por el río Ouattara y el meridiano 27, paralelo 2740, y el océano Atlántico. La capital era Cabo Jubí, hoy Tarfaya, y entonces y tenía otra ciudad, Tantan, que era por donde pasaban las bandas que luego se dirigían hacia el Sáhara. En un momento determinado ya pues se están produciendo ataques a Francia, conducen a represalias de las fuerzas francesas con aviación y demás, y entonces ya se empieza el general Bourgon, que mandaba las tropas francesas, con el general Omezamayoa, llegaron a un acuerdo de que se les deja perseguir a las bandas infiltradas hasta 50 kilómetros dentro del territorio del Sáhara. Entonces, con aviación, etcétera, etcétera. Entonces, se produce la desbandada y las bandas pues se escapan, pero siguen estando ahí. Entonces hay una cosa curiosa que es en el Sáhara, que es que todos los poblados y demás, el Sáhara vive de la ganadería y basado en pozos. Y entonces ese año hubo una sequía tremenda, incluso el Gelta Zemur, que es un agua tremenda, se secó. Y entonces cuando se lo pidieron ayuda a las bandas que estaban infiltradas, diciendo, por unos ganaderos como estos no merece la pena movilizarse y tal. Entonces, claro, se iban muriendo niños, mujeres, ganado, etcétera, etcétera, hasta que se dieron cuenta de los españoles de lo que estaba pasando. Inmediatamente dieron el aviso al Ayun, mandaron aviones con bidones de agua y salvaron a la población. Y entonces, luego la operación, la situación se fue deteriorando. Las bandas ya pues formaban controles en las carreteras, pedían identificación, atacaban al correo, y entonces ya el mando empezaron ya a temerse lo peor. Y entonces en un momento determinado se pone en marcha lo que se llamó un plan que no está escrito, que es el Plan Madrid. ¿El Plan Madrid? El Plan Madrid. ¿Qué nombre más curioso? Por el cual sí, porque había sido la junta de jefes de Estado Mayor, vamos, los de Estado Mayor, ¿cómo se llamaba entonces? La Junta de Defensa Nacional. Y entonces había estado Zamayoa. Entonces lo que se dice es que en caso de que el conflicto avance, se evacúen los puestos
del Sáhara y se queden solamente lo que es las zonas, primero Cabo Jui en territorio del DRA, el Ayun, vía Cisneros y la Güera, y que se evacúen los puestos del interior o se dejen solamente policías indígenas. En cambio en Ifni que se refuercen los puestos. Entonces claro, puedes reforzar unos, otros no. Entonces ¿qué ocurre? Cuando al final se produce el ataque el 23 de noviembre, pues unos puestos son tomados inmediatamente, en otros se fueron hechos prisioneros, pero otros se defienden. Entonces ya, bueno, empieza ya un conflicto un poco delicado. Curiosamente, el comandante Troncoso, que está haciendo una visita de inspección por el puesto de Tichla, que era al sur del Sáhara, ve que sigue ondeando en el puesto la bandera española cuando se había evacuado. Entonces ordena al piloto que aterrice con el Junker. Entonces el piloto se niega, que no tiene la orden de vuelo, y dice: bajo mi responsabilidad usted aterriza. Entonces aterrizó y se le presentó el sargento Ibrahim Ulburi para darle novedades, y dice, bueno, pues tiene que estaba con sus cinco soldados allí, que manteniendo todavía la bandera española. Y entonces dice, pues que evacúen todo esto. Y cuando ya están en el avión, dice: un momentito, el sargento Ulburi dice que tengo que arriar la bandera con los honores pertinentes, que venga uno conmigo. El soldado presenta armas, él arrió la bandera, la recogió y ya se subieron en el avión. El piloto dio parte, le metió una sanción de un arresto al comandante Troncoso, pero claro, ahí queda el hecho que un moro, Ibrahim Ulburi, de origen un poco, yo creo que sería mauritano por el uld y demás, pero defendiendo la bandera española hasta el último momento. Y entonces, en cuanto despegó el avión, ya entraron las bandas a tomar el puesto. ¿Te puedo contar una anécdota? Cuéntame. Como tú bien sabes, yo he estado destinado en la unidad militar más antigua del mundo. Es decir, en el tercio de Nápoles, más conocido por Regimiento de Infantería Soria número 9. Y el Soria, que está en Puerto del Rosario, sí, está en lo alto de un pequeño promontorio enfrente del puerto, y justo en el borde del agua está la residencia. Y te voy a contar una cosa muy curiosa. Hay 4 personas, cuando yo vivía allí en la residencia militar había 4 conserjes, 3 españoles y un saharaui. Entonces, cuando el saharaui estaba de servicio y tocaba arriar o izar bandera, el saharaui 5 minutos antes estaba a pie de mástil, y según se oía el himno nacional en el cuartel, que estaba a escasamente 100 metros, él procedía a izar o a arriar la bandera, cosa que los 3 españoles no hacían. Yo siempre he dicho, y he conocido muchos saharauis, concretamente se rodó una película española, antiespañola, por cierto, pero que el ejército español colaboró y ayudó pensando que era otra cosa. De hecho, yo fui uno de los asesores técnicos, enfrentándome a diario con el director de la película, en la cual los que hacían de iraquíes, porque se suponía que aquello pasaba en Irak, eran todos saharauis, ¿no? Y entonces algunos de esos saharauis, viejos saharauis, eran más españoles que muchos españoles de esos que hay por el norte de España, por desgracia. Eran españoles de verdad, se sentían españoles de verdad, y te enseñaban con orgullo su carné de identidad, que ponía que habían nacido en algún punto del Sáhara español, ¿no? Bueno, te voy a contar otro detalle curioso. El ataque de las bandas pro-marroquíes, de las bandas armadas de liberación, se produce el 23 de noviembre. Pero el día anterior, el novio de la criada del capitán Francisco Rosaleni, que había estado prisionero rusa un montón. Rosaleni, me suena. Sí. Había dos Rosaleni, Emilio y Francisco. Pues ese capitán Rosaleni, el de Krasnivor, la chica que tenía en su casa, que era de Asturias, el novio era un moro, el cabo banderín de su compañía. Y entonces le avisa: dile que quiero hablar con el capitán. Entonces, mi capitán, esta noche van a atacar las bandas. Yo se lo digo para que usted esté al tanto, se va a producir el ataque, yo estaré en mi puesto y demás. Entonces, capitán, yo le aviso, con el microbús, la guagua, como se dice allí, recogió a los oficiales, llevaron, y entonces estaban ya preparados los puestos de defensa de la capital Sidifni. Las islas de los cables telefónicos se habían cortado con los puestos, con lo cual no sabía lo que iba a pasar, pero bueno, la capital no entraron. Ese cabo, lógicamente, fue evacuado a Las Palmas. Sí. Se convirtió en catolicismo. Ajá. Y adoptó un nombre cristiano, Jaime Santiago. Curioso que un musulmán se convierta en Santiago.
José Jaime Hamed Mojatar. Bueno, y como dicen, ¿y ahora qué hacemos con este moro? Dice, bueno, el moro siguió en el ejército. Pero dicen, bueno, pues para darle un poco de protagonismo, en el año 59 le mandan al campamento de Montejaque de la milicia universitaria. Como sargento, como para salir sargento, como llaman entonces, regimental. Iban con los cordones blancos que luego heredaron los de la básica de suboficiales. ¿Sí? Y entonces ya salió sargento ese verano y dice, bueno, ya está en la escala de complemento, ya lo tenemos. Bueno, pues terminó su vida militar como capitán de complemento en la caja de reclutas de Gijón. pero todavía sí pidió más. Dice que en la escala de complemento se podía llegar a comandante, y que escribió a la cuarto militar de Franco a ver si le concedían el honor de poder aspirar a ser comandante de complemento, y se le respondió que los oficiales moros en los regulares solo llegan a capitán, por lo que bastante tiene con ser capitán. Bueno, de todas maneras se le hizo un reconocimiento adecuado, porque sí, yo creo que sí. Lo cierto, seguramente salvó la vida de muchos españoles. Muchos españoles. Bueno, y me estás hablando de que allí hubo algo más que palabras. Y tú has hablado del Soria 9. El Soria 9 fue, a eso iba. Las primeras operaciones, ¿cuáles fueron? Primero, mantener la capital con las tropas que se tenían. Y las que habían ido viniendo. Había venido una bandera de la Legión, la sexta bandera de la Legión. En Cabo Jubi estaba la segunda bandera de la Legión, que había viajado desde Melilla hasta Cabo Jubi en los aviones DC-4 americanos, no DC-3, DC-4, no olvidemos. Otros habían llegado a Villa Cisneros y otros a Layón. Sí. Bueno, pues al final se mandan, se hace una operación, la flota estaba de maniobras en Baleares, entonces se hacen dos operaciones, las tenía apuntadas pero no me acuerdo del nombre, por el cual recogen de vuelta de las maniobras en Melilla, en Ceuta y en Cádiz, recogen a batallones expedicionarios. Se coge también dos batallones expedicionarios, uno el Guadalajara 20 y otro el San Fernando 11, en Valencia y en Alicante, en el transatlántico Domine. Y entonces escoltan esas expediciones que transportan al Soria 9 de Sevilla, Castilla 16 de Badajoz, que baja hasta Villa Cisneros, y el Extremadura 15 y el Pavía 19. O sea, todos de la segunda región militar y de la tercera región militar. Sí. Entonces esos en una semana están ya en las posiciones que rodean Sirín y demás. Entonces las primeras operaciones, la Netol y Gento, son para liberar los puestos sitiados. Ahí se produce el primer salto paracaidista de la séptima compañía de la segunda bandera paracaidista, menos la sección del teniente Ortiz de Zárate, al que habían mandado de socorro, y el pueblo se quedó cercado y luego muere. Se produce la liberación de Tiliuín tras el salto paracaidista y la llegada del segundo tabor de tiradores más la sexta bandera de la Legión y cubierta con las máquinas del Soria 9. Al día siguiente que llegan se produce la segunda operación, que es la Netol, la Gento, la primera y la segunda Netol, y entonces liberan a los puestos de Telata y de Tenín de Ameno. Entonces, bueno, pues ahí se produce una emboscada en la octava compañía de la segunda bandera paracaidista y mueren 9 paracas, de los cuales se recuperan 6 cuerpos y 3 no se han podido recuperar. Entonces dicen que fue la emboscada, pues que estaban emboscados, disparaban y no veían desde dónde les disparaban, a medida que tuvieron que dar la orden, dicen no recogemos a nadie, se les municiona, que se defiendan como puedan, pero tenemos que seguir. Entonces la noche del 8 de diciembre ya estaban liberados todos los puestos. Sí. A partir de ahí se refuerza el cinturón al exterior y se mantiene esa posición hasta el año 69, donde hay otras operaciones, la de Erkunt, que salta la primera bandera paracaidista, la Siroco, pero eran operaciones ya de fuerza. La Siroco, Pegaso, eran operaciones para decirle al enemigo, aquí estamos, a traerles las reservas y mientras empezar las operaciones de recuperación del territorio del Sáhara. En la operación de esta que hemos dicho de Gento, ahí es donde muere el alférez de complemento Rojas Navarrete del Soria 9. Entonces la operación, él tenía que escoltar a una sección de zapadores de IBNI, de la compañía mixta del gobierno general, y el teniente Repollés. Entonces ahí llegan a un punto
en que la legión le dice, tenía que cubría el flanco norte, le dice no pueden avanzar más que está el enemigo ahí. Dice, bueno, es que tengo que maniobrar con los camiones, no podemos, si no podemos, aquí no podemos dar marcha atrás, tenemos que maniobrar. Le digo, sí, pero no se vayan fuera del alcance de nuestras ametralladoras. Avanzaron 1 kilómetro, justo al kilómetro tenían la emboscada, entonces no pudieron salvarse hasta que llega la sexta bandera que mandaba el comandante León Gallo. Entonces la compañía del capitán Ábalos avanza, que es la que le había dado el aviso, avanza para rescatarles, liberarles y recuperar lo que pudieran. Entonces el capitán Ábalos y los 2 tenientes Margarit y Pareja de la legión son heridos de un morterazo. Entonces al frente de la compañía se queda un teniente de complemento, también procedente de la IPS, que es el Álvaro Santaló. Entonces bueno, la verdad es que por lo que me cuentas, los hombres de la IPS tuvieron ahí un trabajo tremendo. Todos los batallones, más de la mitad de los oficiales subalternos de los batallones expedicionarios eran de la IPS, o en prácticas o reenganchados como tenientes y demás. Entonces, a raíz de la muerte de Rojas Navarrete, en enero se manda una orden desde Madrid diciendo que hay que repatriar a las plazas mayores todos los de complemento que hubiera, sargentos o alféreces o tenientes. Eso se siente muy mal. Lógicamente, que te estoy comentando, Álvaro Santaló de la sexta bandera, pues cuando finalmente lo repatrian, vuelve a Ceuta, que todavía estaban en Rifien, ¿no? Todavía estaban en territorio marroquí, y fue donde su coronel a pedir la baja en la legión, porque para él era un deshonor haber tenido que dejar a sus soldados por una decisión política. Sí, porque en definitiva la tropa era en su mayor parte de reemplazo. Eran de reemplazo, salvo las banderas de la legión y tiradores de IVNI y paracaidistas. Bueno, o los paracaidistas del aire. Eran del aire en ese momento, ¿no? Del aire no, había una bandera, había la bandera paracaidista del Ejército del Aire y 2 banderas paracaidistas, primera y segunda. Primera y segunda de tierra. Sí, es de tierra. La bandera del Ejército del Aire cubrió las operaciones Netol y demás, y luego para el Sahara, ya en enero. Y entonces en enero hizo el salto de la Jagunia y Asmara. En Asmara todos dicen saltaron con los franceses. Dice, bueno, saltaron 2 franceses exactamente, un teniente y un operador de radio de transmisiones, con una compañía del escuadrón. Que entonces no era una compañía, era una escuadrilla. Una escuadrilla. Sí. Bueno, la segunda escuadrilla. Y siguen siendo escuadrillas en el Ejército del Aire. Pero saltaron desde aviones Noratlas. ¿Noratlas? Sí, que eran franceses. Ajá. Es que me había sorprendido. Entonces, nosotros no hemos tenido aviones de esos. Fueron la operación TID Cubillón, sí, con 3 columnas francesas. Una salida de Fort Trinquet, otra de Fort Gurad y la otra de Tindouf, me parece. Y entonces, sí, teniente coronel Vidal, coronel Gral, y los de abajo ya no sé quién, no me acuerdo cómo se llamaba el que lo mandaba. La verdad es que estás hablando de un montón de posiciones geográficas que la mayoría de la gente no tiene. Te las puedo dibujar. Sí, pero el problema es que esto es la radio, no es televisión. De todas maneras, hay un tema. La Esmara está como si dijésemos donde Cristo perdió el mechero, ¿no? Es que está muy adentro del Sáhara. Está casi en Argelia. Está casi en Argelia. El territorio del Sáhara se divide en 2 partes fundamentales: la Sagia del Hamra, sí, Río de Oro, Río Rojo, y el Río de Oro, capital Villa Cisneros, que en la esquina de abajo tiene la Güera, con Portetien, que hoy más. Entonces, arriba, en el río, al lado de la desembocadura del cauce seco ese del Río Rojo, está el Ayun, y a la mitad del cauce aproximadamente está Asmara. Sí, pero hay muchos kilómetros. Pero respecto a la frontera con donde está Tindouf y el cruce con Argelia, a esa mitad está donde está Asmara. ¿Cuántos kilómetros? Muchísimos. 300 fácil. Sí, o más. O quizá más. No, lo cierto es que el territorio a cubrir del Sáhara español era muy grande, ¿eh? Sí. Y es curioso porque volvemos a lo mismo. Las posesiones españolas en lo que es el actual Marruecos, lo que era el Marruecos de 1975, procedían de un tratado pero Sidi Ifni, como tú bien dices, era propiedad española, y el Sáhara también. El Sáhara era territorio que no era de nadie, no era ni de Marruecos ni nada, fue colonizado por España. España llegó y plantó allí la bandera, y allí no había nadie. Y de hecho eran provincias. Sí, tanto los saharauis como la gente de Sidi Ifni tenían un carnet de identidad. ¿Cómo se devuelve? Y representante en Cortes. ¿Cómo se devuelven 2 provincias?
Aquí en España se han hecho cosas muy curiosas. España nunca ha sido un imperio como el británico, sino que España nunca ha tenido colonias, ha tenido provincias, porque Guinea era una provincia. Y Filipinas. O Puerto Rico. Filipinas, sí. Sí, eran provincias. Lo que pasa es que los políticos de esa época me da la ligera impresión de que se parecían a algunos de los políticos actuales y no tenían ningún inconveniente en zanjar la polémica con, bueno, pues que se fastidien, ¿no? Sí. O sea que esos ciudadanos españoles de Puerto Rico, que hay muchos en Puerto Rico. Sí. Y el otro día hablábamos aquí. Te voy a decir muy fácil. Mi abuela materna, la madre de mi madre, era cubana. Cuando Cuba era española. Cuando Cuba era una provincia española. Hija de un médico militar español. Que además, tú sabrás que el primer ferrocarril que hubo en España era cubano. Fue en la provincia de Cuba. No, hay cosas graciosísimas. El otro día hablaba yo aquí, estábamos hablando de Gibraltar, que es la única colonia británica que queda. Curiosamente, la única colonia británica que queda es Gibraltar, que además está en Europa, lo cual es ya el colmo de los contrasentidos. Y hablábamos del Tratado de Utrecht, y yo le decía a los 4 que estaban en la mesa conmigo que todo lo que estaban diciendo me parecía muy bien, pero que se leyesen el Tratado de Utrecht, pues yo sí me lo he leído. Y siento decir que es que las cosas son como son y no podemos cambiarlas, pero sí podemos cambiar otras cosas, porque hubo un presidente del Consejo de Ministros, porque España no tiene presidente, tiene un presidente del Consejo de Ministros, correcto, sí. O sea, el señor Zapatero o el señor Aznar o el chico el duque de Sánchez, duque o conde o algo así, bueno, a lo que aspire. Este señor lo que es el presidente del Consejo de Ministros, no es presidente de España. España no tiene presidente, tiene rey, es una monarquía constitucional. Lo que pasa es que, bueno, claro, el plan actual y desde hace 40 años los estudiantes lo que estudian son tonterías y no estudian lo que tienen que estudiar. Y hablábamos de algo muy interesante, que es un tratado de París. Un tratado de París nos devolvió Menorca, pero no nos devolvió Gibraltar, el de 1802, y un tratado de París le regaló a los americanos la isla de Guam, porque ¿lo has leído? El de 1898. Después de 1898, claro. En 1898, cuando las Marianas, se entrega, las Palaos, pero es que hay una serie de islas que tú acabas de nombrar que no figuran en el tratado como que se entregan a Estados Unidos, sino que incluso se venden a Alemania. Tú lo recordarás. Sí. O sea, por ejemplo, en la esquina de Filipinas que estaban, porque hicieron un cuadrado que integraba todo y quedaban 2 fuera. Y cuando dijeron, dice, no, estas no entraban. No entraban. A subastadas. Y con Guam pasó una cosa muy curiosa, y es que Estados Unidos, en ese momento, Guam le importaba un pimiento. No es como ahora que Guam es un punto fuerte en el Pacífico, ¿no? En ese momento, Estados Unidos nos hace el favor a España, nos hace el favor de ocupar la isla de Guam hasta que España o quien sea esté en condiciones de hacerse cargo de las islas. 100 años después, que es cuando el señor Aznar, presidente del Consejo de Ministros, tenía que venir a Washington a decirle al presidente de turno yanqui, devuélveme usted la isla de Guam, pues ese español, tan español hasta la médula, pues no fue a Washington a reclamarla. Volvamos a Sidi Ifni, que es de lo que estamos hablando. Es que hablaba catalán en sus círculos privados. ¿Te acuerdas? Sí, es cierto. Y claro, y es que el presidente de los Estados Unidos habla en inglés, no habla catalán, con lo cual era imposible el entendimiento. Bueno, seguíamos en Ifni. Cuando van los batallones expedicionarios y se producen esos combates, en el norte de Sidi Ifni había un fuerte que era Aman Uali. Bueno, pues ahí se posicionan las tropas del Pavía 19 y entonces hacen un ataque los moros, provocando, como dicen, simulan el ataque para luego retroceder y ser perseguidos. Efectivamente, se produce la persecución a cargo de la sección del teniente Cristo Sastray, que claro, y son contraatacados a su vez. Entonces el teniente con su subfusil cubre la retirada de sus soldados y muere. Este teniente de complemento del Pavía 19 era maestro, era gallego de Arteiso, y había hecho sus prácticas como maestro y se reengancha en el Pavía 19. Entonces, como era maestro, le mandan a Facinas, donde el Pavía 19, el Cádiz 41 y el Extremadura 15 tenían su vamos a llamarlo su centro de formación de tropas.
Entonces, en ese momento dice, bueno, necesitamos crear un batallón expedicionario. ¿Quién puede ir? Y se presentó voluntario. Bueno, pues dejó su sangre en Sidi Ifni y era pariente de Millán Astray, pariente lejano de Millán Astray. Sí. ¿Cuántas medallas militares hubo? Hubo primero 2 laureadas. Es que iba a empezar desde abajo, pero vale. Empezamos desde arriba. Juan Madera Loleaga. Sí. Y el brigada Francisco Fadrique Castromonte. O sea, Ortiz de Zárate no fue laureado, ¿qué fue? No, medalla militar individual. Lo mismo que Rojas Navarrete, pero hubo más también, porque hubo también en mayo se había estrellado un Junker 52 y el sargento cabo primero Canales, Ortega Canales, ese le dan la medalla militar porque ha muerto hace un mes. Hace un mes murió Canales. Y este fin de semana se le va a rendir un homenaje en el encuentro de veteranos paracaidistas en la brigada paracaidista. Eso no sabía. ¿Cuándo es eso? El sábado y el domingo. El sábado y el domingo. Ahí es el encuentro. ¿En dónde? ¿A qué hora? En el Paracuellos de Jarama, todo el día. Desde el viernes por la tarde hasta el domingo, estos son los actos. Son los actos. Entonces, este recupera a varios heridos a costa de quemarse él mismo, pero y se gana la primera medalla. Esto fue antes del conflicto, fue en mayo del 57. Y luego el sargento Moncada Puyol, que va con el teniente Ortiz de Zárate, los dos recibieron la medalla militar individual. Tú sabes que hay un museo de la infantería, 500 años de infantería en Puerto del Rosario. No sabía. Sí, es un museo muy curioso, está dentro del regimiento, no se enseña habitualmente salvo que tú pidas. Sí. O sea, tú llegas allí y dices, yo quiero ver el museo. Seguro, si yo voy a Fuerteventura iré a verlo. Irás. Y a saludar a los amigos que ahí están. Pues salúdalos y date una vuelta y luego me cuentas qué tal lo hice. El museo lo hice yo. Bueno, no lo hice yo. Vamos a ver. Lo hicieron con sus manitas los soldados sanitarios de la sección de sanidad del Soria 9. Sí. Esos son los que verdaderamente hicieron el museo y allí hay cosas muy curiosas. Y entre otras cosas están muchos recuerdos de ese alférez. Sí. Ese alférez que es muy importante para el Soria porque es su último medalla militar. Gran héroe, digámoslo así. Es un hombre que se la juega y pierde. Sí. Pero gana una medalla. Conserva un monumento en la ciudad de Úbeda. Entonces, eso no lo sabía yo. Antes estaba un poco como muy suelto y se veía muy bien en una zona jardinada y ahora pues las plantas trepan, suben, no sé qué, y está un poco ocultado, salvo que se diga que se quiere ir, con lo cual el ayuntamiento lo recuerda, pero sigue. Claro, no pueden decir ni que es del año 36, ni que es de ideología, ni nada. Un soldado que ha muerto por España. Bueno, pues tienes otro soldado que ha muerto por España, muy importante, en esa misma sala. Tú entras a la sala por uno de los extremos, no por la pared del extremo, pero sí por una puerta lateral que está casi en la pared del extremo. Según entras, lo primero que te encuentras son unas vitrinas dedicadas a los tercios y unos maniquís vestidos con uniformes de los tercios, y justo en el extremo contrario, en la pared contraria, porque es una única sala alargada, vas a encontrar un retrato de un teniente de infantería. El Museo de Infantería Española, que se creó en el año 2009, 500 aniversario de la fundación del Tercio de Nápoles por Fernando II de Aragón, alias el Católico, pues en el fondo del museo, en la pared final, entre otras cosas, hay un retrato de un teniente, y debajo del retrato hay una cajita dentro de una urna en la que están las cenizas de ese teniente. El teniente Ruiz, exactamente. Entonces hay dos héroes de la patria representados allí. No están las cenizas de Alférez, están Alférez Rojas, pero sí están los recuerdos del Alférez Rojas de cuando estuvo en el Soria, y al otro extremo de la sala hay una arqueta con una bolsita, y en esa bolsita están las cenizas del teniente Ruiz, que aunque no perteneció al Soria, pero sí perteneció a la milicia de Madrid, a la infantería, perteneció a la Regimiento infantería. de Voluntarios de Estado. Regimiento de Voluntarios del Estado. De Madrid, exactamente. Que, bueno, digamos que el Soria 9 se ha quedado con su historial. No sabemos exactamente por qué, pero se quedó con su historial y, entre otras cosas, se quedó con sus cenizas. Bueno, no solo murió Rojas Navarrete, en Ibri murieron 21 miembros de la expedición del Soria, del batallón expedicionario, que fue un tributo de sangre bastante amplio de los batallones expedicionarios. Sí, bueno, quizá yo hay una cosa que no entiendo realmente, si eran unas bandas, teóricamente unas bandas de salteadores de caminos, poco menos. Estaban organizados militarmente en batallones, compañías y secciones. Entonces,
Todas tenían sus nombres organizadas militarmente. ¿Por los soviéticos? No, yo creo que ya por exmilitares franceses, o sea, por moros marroquíes que habían estado en la Guerra Mundial, que lo mandaban a Benjamín, que no dejaba de ser un sargento. Sí. Pero expertos en la guerrilla contra los franceses. Napoleón decía que en la mochila de cada soldado llevaba el bastón de un mariscal. O sea, que no despreciemos a un sargento, porque hay sargentos que hacen maravillas. Bueno, pues te había contado, hemos visto ya primero en el Henkel un alférez de complemento de la milicia aérea universitaria. En la operación Etol, el alférez Rojas Navarrete. Defendiendo el fuerte Aman Wali en la zona cercana, el teniente Santiago Cristo Sastray. Pero nos queda otro más. El batallón expedicionario Castilla 16 baja a Villa Cisneros, y ahí estaba, donde estaba también el batallón de Cabrerizas, antiguo disciplinario, que había viajado desde Melilla. Entonces se produce un ataque en el istmo de las bandas. Entonces esas bandas tenían que pasar forzosamente por la zona más continental, con lo cual desde Villa Cisneros se cruza la ría a Argup, y en la Argup esperaban las compañías de automovilismo para trasladar las tropas. Entonces se hizo una doble maniobra: por un lado, para encontrarse con las bandas, para empujarlas hacia las zonas de Lagerguer, que era una zona de colinas bajas, y en el otro lado se esperarían los de Cabrerizas. Bueno, cuando entran en Lagerguer sufren una emboscada y ahí muere un sargento del Castilla 16, Juan Serrano Leite. También con otros dos más del Castilla 16, alguno resulta herido, incluso uno pierde la vista totalmente, o sea que se queda ciego del Castilla. Entonces, efectivamente, los moros huyen, y donde le están esperando los batallón de Cabrerizas, que aunque era batallón del ejército, al proceder del disciplinario tenía muchos miembros de la legión, con lo cual decían que era de los que mejor instrucción tenían, y entonces exterminaron la banda. Esa banda no tuvo supervivientes. O sea, así como las bandas pues normalmente los cogían prisioneros y luego ya pues se negociaba o se les llevaba a Fuerteventura. A los presos de las bandas se les llevaba a Fuerteventura, pero bueno, en ese caso no hubo supervivientes. Sí, bueno, la verdad es que Fuerteventura es un sitio ideal para llevar gente y olvidarte de que los tienes allí. Hay zonas que te puedes olvidar de ellos. Hubo 4 muertos de la milicia universitaria. 4 muertos de la milicia universitaria. Bueno, 2 alféreces, un teniente y un sargento. Para Joaquín eso es muy importante, porque se nos olvida que es el secretario general de Ares, la Asociación de Reservistas Españoles. Que la Asociación de Reservistas Españoles, digamos que en parte es heredera de ese IPS, ¿no? Eran voluntarios. Realmente somos herederos de otra figura que se organizó en el Ayun y en Sidifni, que fue el batallón de la Gabardina. A ver, cuéntame eso. Eso no lo sabía. Es divertido, pero tiene su historia. El comandante Mena, que era el legado gubernativo sucesor de Álvarez Chas, el que se había muerto al estrellarse el Heinkel 111, era el equivalente a gobernador civil. Entonces reúne a todo el personal civil en Ifni, que eran unas 400 personas en edad militar, y organiza con ellos un batallón dividido en compañías, en secciones, y al final en escuadras de 4 personas que salen a patrullar por las noches. Durante el día trabajaban en sus puestos de trabajo, había oficiales de oficinas militares, delegado de Iberia y demás, y entonces salen por la noche con su gabardina, porque por la noche de Ifni en noviembre, diciembre hacía frío, sí. Y entonces llevan un brazalete con la bandera española, sus correas, sus trinchas con las cartucheras y un mosquetón al hombro, y entonces patrullaban por las calles como esto, y al final les reconocieron con la medalla de la campaña de Ibn Sahara, un banderín, un diploma de los miembros del batallón de la gabardina. Y hubo uno, Pedro Vinué, que siendo delegado de Iberia había sido alférez del complemento de la milicia naval universitaria y era el delegado de Iberia en Sidifni. Entonces en la mezquita ondeaba la bandera marroquí, sí, y nadie se atrevía a quitarla. Entonces ¿cómo decirlo? El suelo de una mezquita se supone que es sagrado, sí, pero el mástil estaba fuera. Trepó hasta el mástil, arrancó y se acabó la bandera marroquí. Bueno, nos quedan 3 minutos escasos de programa. Yo quiero rendir homenaje a esos 4 miembros de la milicia universitaria y al total de 198 muertos. Hay desaparecidos, algunos se cree saber dónde pueden estar, otros fueron hechos prisioneros. O sea, de los 80 desaparecidos, que serán las estadísticas, 40 fueron recuperados porque fueron hechos presos durante año y medio, incluso mujeres y niños, que eran la mujer de un cabo primero en Tabelkut y la mujer del farero de el cabo Bogador.
y fueron devueltos 1 año y medio después. Pero los desaparecidos ahí están, o sea, los 3 paracas que desaparecieron, que no se pudieron recuperar sus cuerpos, y el teniente González, mi homenaje para todos ellos, porque dejaron su sangre por España. Pues desde aquí, desde este micrófono, este locutor se adhiere y pide de verdad algo muy importante, que es un recuerdo por todos aquellos españoles que en un momento dado entregaron su vida por España. Y además, como homenaje a ellos, cuando termina la entrevista, en lugar de poner, como siempre pongo alguna marcha militar, lo que voy a poner es esa oración, pero una oración grabada directamente en un cuartel y en un homenaje que se hizo en un momento dado a unos caídos en un accidente, pero en definitiva en un acto de servicio sirviendo a España. Y es lo que vamos a poner, y con eso vamos a despedir nuestro programa, y con esto pues vamos a despedir a Joaquín, que le agradecemos enormemente su presencia y sobre todo le agradecemos que sea español. Muchas gracias.